Hey, buenos días a todos los seguidores de Waiting Pass. Estamos muy contentos, estamos flipando, estamos un poco tensos porque ahora mismo vamos a grabar a Frank T. Vamos a tener una entrevista con Frank T, sí, Frank T, el rapero. Vamos a hablar con él de tú a tú, aquí en Hamburguesa Nostra. Y la verdad que va a ser muy interesante. Tenemos alguna sorpresita preparada, vamos a hacerle un juego, le vamos a hacer que lo pase un poquito mal, vamos a ser un poco crueles, le vamos a hacer sudar y espero que lo disfruten. Gracias. Hola, buenos días. Estamos aquí en la Hamburguesa Nostra con el señor Frank T. Un placer, Frank, tenerte aquí. Un placer para mí estar con vosotros. Sí, Frank, aunque suene a formalismo, la verdad que queríamos agradecerte de una forma muy especial el que te hayas prestado a estar con Waiting Pass aquí con nosotros y que hayas participado también en el segundo número de nuestra revista, que aquí la tenemos. Está disponible en nuestros puntos de venta, en Leganés, en la Libre de Leganés. Así que ya puede ser adquirida. Frank, bueno, a mí me conocen en mi casa a la hora de cenar. A ti no hay negro en España que no te conozca. Así que vamos a presentarnos. Preséntate tú si quieres para aquel rezagado que no sepa quién es Frank T. ¿Qué dirías de ti? Bueno, pues yo soy Frank T, un cuarentón de 43 años que se dedica principalmente al mundo del hip hop, sobre todo a la música como productor y como MC. Pero también ha hecho o está haciendo incursiones como locutor de radio. Llevo ya muchos años trabajando en Radio 3 como locutor, presentando y difundiendo la música, no solo la música negra, pero principalmente el hip hop en el programa, el hip hop sobre todo que se hace aquí en España. Y bueno, es todo un placer poder participar en una revista que trata de proponer y de difundir las ideas de los negros y los africanos en España, y creo que si en algún momento pues uno como yo podía participar ahí, evidentemente pues tenía que estar, y lo agradezco muchísimo. El que soy musicalmente, o qué es lo que he hecho, sacar muchísimos discos, producir a muchísima gente, participar incluso hasta en campañas publicitarias, bueno, he hecho muchísimas cosas, espero que con la máxima honestidad, humildad y profesionalidad posible, y espero seguir haciéndolo. Claro. Pues sí, Fran, y esperemos tenerte muchos años más con nosotros. Llevas tienes una dilatada experiencia de más de 20 años, desde 1989. Estuviste con CPV, ¿verdad? Luego tienes tienes 7, 8 álbumes en solitario. Y luego tienes gran experiencia también en radio, ¿no? Que empezaste en 1998 en El Rimadero, ¿verdad? Bueno, cronológicamente, a ver si soy capaz de decirlo. En 94 fue cuando lancé con el Club de los Poetas Violentos el primer disco, que es posiblemente uno de los discos más importantes de la historia del rap, porque fue como una especie de génesis a nivel profesional para el rap que se hace aquí en España. Eso fue en el año 1994, después yo me separé y en el año 1996 lancé mi primer disco. En el 98 lancé el segundo, que era Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Ese mismo año, un poco también, yo creo que en relación al éxito que tuvo aquel disco, pues acabé trabajando en Radio 3 junto con J mayúscula en el programa El Rimadero, en el año 98. Yo estuve en El Rimadero hasta el año 2000, J continúa desde entonces. Yo dejé El Rimadero y en el 2000 lancé mi tercer disco, que es Confusional. En 2001 lancé 90 kilos, 2005 volví a la radio para hacer la cuarta parte, que es el programa que estoy haciendo en estos momentos, que lo llevo haciendo pues eso desde el año 2005, sí, efectivamente, en Radio 3. Y en 2006 lancé Soy una tostadora. No, Sonrían por favor. Sonrían por favor, ese es el disco que lancé en 2006. Soy una tostadora es del 2010 y ahora en 2016 Los negros también iremos a la luna. Esa es la cronología exacta y precisa de la historia musical y también radiofónica de Frank T.
No, muy bien, Fran. No, la verdad que te hemos seguido mucho, todos los integrantes de Waiting Pass, hemos seguido mucho esa carrera. Yo creo que allí, en el álbum Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces, en 1998, es cuando alcanzas esa prominencia, ¿no? Diría pues como solista, ¿no? Luego en el Rimadero, ya estábamos nosotros ahí escuchándote, además, sí, el programa de radio, y luego Frank Attack. Frank Attack a mí me parece una revolución, ¿no? Yo quería preguntarte cómo valorarías ese paso de los años. ¿En qué has cambiado, Frank? Bueno, evidentemente es muy obvio y es muy clásico cuando se le pregunta a alguien que lleva 10, 20 años en la música qué es lo que cambia. Lo que ocurre sobre todo es que evolucionas y sobre todo que maduras. Pero creo que cambiar musicalmente, buscar nuevos horizontes a nivel musical, siempre dentro del hip hop, porque es lo único que sé hacer bien, ¿vale? Pues es algo que también está ahí, que se puede contar y que se puede hacer. ¿Qué es lo que ocurre cuando cambias? Que a veces pasa el tiempo y vuelves hacia atrás porque el cuerpo te lo pide, no sé, por la razón que sea, ¿no? En este último disco sí que hay cosas que recuerdan un poco a lo que he hecho en discos anteriores. Pero sí que es cierto que lo que ha cambiado es yo creo que la cantidad. Antes tenía que meter como muchísimas canciones. Ahora hago un disco con 12, 13 canciones porque me parece muy saturante en lo que hacía antes, ¿no? Las canciones eran larguísimas. De hecho, hoy en día canciones como las que hay en el disco de Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces o Frank Attack me resultan larguísimos. Hay como era como tienes que hacer 3 párrafos. No, pues al final estoy haciendo 2, ¿no? Y luego sobre todo creo que cuando te haces más maduro dices las cosas precisas y justas que tienes que decir. Al principio, cuando eres más joven, es como que tienes que soltar, y sueltas, y sueltas, y sueltas, ¿no? Y de repente con la madurez miras hacia atrás y dices, bueno, esto no era necesario, ¿sabes? Esto incluso me da la sensación de que es como paja, ¿no? Que dices, como tenía que rellenar, pues tienes que rellenar. En ese momento no me resultaba tan relleno, era algo necesario que tenía que decir, ¿no? Pero con la madurez te das cuenta de que, a ver, a veces restar es sumar. Y yo creo que eso es una de las cosas que he aprendido. Ahora, no me arrepiento ni mucho menos de nada, o de casi prácticamente nada de lo que haya hecho en el pasado. Creo que todos mis discos y mis canciones son legítimas, luego puedo ser más o menos crítico con alguna, porque el paso del tiempo te hace ser más crítico y más perfeccionista a la hora de decir, esto tendría que haber podado por aquí o por allá. Pero sí que es cierto que me siento muy orgulloso de cada cosa que he hecho, ¿no? Y vamos, o sea, soy el primer defensor, pero si tengo que ser honesto y crítico, lo voy a ser también, ¿no? Pues Frank, son, como hemos dicho, más de 20 años de experiencia. Fíjate, te voy a hacer una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué no sacas, como hacen pues los artistas americanos, una especie de recopilación, ¿no? O sea, que explique un poco esa evolución de Frank T. Yo, por ejemplo, lo que para mí me ha impactado de tu carrera musical es, para ser un artista de hip hop en español, es esa fuerza en las bases, ¿no? Es una fuerza en las bases, un dinamismo lírico con también un gran sentido, ¿no? O sea, eso es lo que yo diría si tuviera que definir a Frank T. Ahora, por ejemplo, sí que recuerdas mucho a tus orígenes, un poco, bueno, no a tus orígenes, diría un poco, pues quizá a 90 kilos, no sé si tú me dirías, por ejemplo, La vida en azul, ¿no? Es una especie de crítica un poco graciosa, ¿no?, a la sociedad en la que vivimos hoy. O sea que, bueno, me estoy extendiendo. ¿Por qué no hacer una especie de recopilación, ¿no? Un poco que explique pues la trayectoria de Frank T. Bueno, muchas veces las recopilaciones se acaban haciendo por una cuestión casi más discográfica que por un sentimiento del propio artista o el propio grupo de reunir toda su carrera discográfica en un disco, o lo mejor de su carrera discográfica en un disco. Y en el caso de la compañía discográfica con la que estoy, pues no ha habido esa necesidad de publicar ese disco. Muchas veces es por los contratos. Oye, que tenéis que sacar durante 5 o 6 años un disco y de repente hay un año que por lo que sea no lo sacas porque tienes problemas con la compañía o porque no estás inspirado. Pues a veces lo que ocurre es que, bueno, pues si no estáis inspirados o no os apetece sacar un disco, hacemos un disco recopilatorio de vuestros grandes éxitos porque tiene que haber un disco. Hay mucho de eso.
Otras veces también es como el típico artista que está todavía... Bueno, que está todavía no, que está empezando su declive, por decirlo de alguna manera, o que ya está out, o que está fuera del juego, y que, bueno, por volver a remontar, saca un disco con sus grandes éxitos. Yo no me veo, sí que me veo en un, no voy a ver, declive quizás sea una palabra demasiado dramática, ¿no? Pero sí que es cierto que no estoy en el momento de popularidad que he estado en discos como Frank Attack, 90 kilos o Los Pájaros. Entonces, eso soy consciente de ello, pero de ahí a que la carrera haya acabado, pues tampoco me veo en esa circunstancia. Entonces, no me... Si tengo que hacer un disco de grandes éxitos, quiero todavía esperar a que ocurran o que pasen varios años, a que haya más cosas y juntar esas cosas en esos grandes éxitos. Hay discos de grupos que tú ves su trayectoria musical y que hacen un disco de grandes éxitos en la mitad de su trayectoria. De repente dices, venga, me voy a comprar un disco de Kool and the Gang de sus grandes éxitos. Y son sus grandes éxitos, pero desde el 1969 hasta 1980. No están las canciones desde 1980 hasta 1990, ¿vale? Porque su carrera continuó y sacaron grandes éxitos desde el año 1980. Entonces, yo creo que es un poco esto. Ahora, lo que has dicho no es ninguna tontería porque este año 2016 se cumplen 20 años de mi carrera musical. Entonces es como una cifra redonda, es 20 años de carrera musical, ¿no? Entonces pegaría sacar alguna cosa, ¿no? Pero también es como muy típico, ¿no? De, venga, se cumplen 20 años de tu carrera musical, ala, sacas un disco de grandes éxitos y... Bueno, hay que ser pragmático también. ¿Esto funcionaría? ¿Esto vendería? ¿Esto tendría sentido? No lo sé. La gente que te conoce ya tiene tus canciones, no sé, y... hay que estudiar muy bien por qué vas a sacar un disco con tus grandes éxitos y la gente que te conoce ya tiene los grandes éxitos ahí y demás. Tendría que venderles otra cosa. Ofrecerles otra cosa, algo más atractivo, con versiones, con algo, no sé, otra cosa distinta. En ello estoy, espero que antes de que se acabe el año se me ocurra algo. Si no se me ocurre nada, no va a pasar nada. Pues no, la verdad es que al ritmo al que vas, ¿no? O sea, llevas tantos grandes éxitos y tienes una carrera tan dilatada. Y yo lo decía más que nada por eso, ¿no? Porque los que somos de mi generación, que ya empezamos a tener canas, o los que seguimos conservando el pelo, que yo no soy muy de conservarlo, pues sí que tenemos esa fidelidad, ¿no? Un poco. Entonces, pues desde mi punto de vista personal es como, wow, esto es Frank, ahora ha hecho un disco que recuerda, ¿no?, a esa época. Me gustaría escucharlo todo junto, ¿no? O sea, es un poco desde ese punto de vista. No sé. O sea, puede ser porque es algo que si hay una demanda grande, pues es bueno hacerlo, pero tiene que haber esa demanda, ¿no? Que no quede solamente en 1, 2, 3 personas que lo hayan pedido, tiene que haber una demanda grande para poder hacerlo. Pero yo insisto, yo por ejemplo que soy fan de algunos grupos y que tengo buena parte de su discografía, yo soy de reunir esa gran parte de esa discografía, ser yo el que la disfrute por sí misma. Es decir, por ejemplo, si Gunstar ahora mismo sacan un disco con sus grandes éxitos, no me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todos sus discos. No resultaría atractivo para mí. Y en el caso de que, por ejemplo, oye, que añaden 3 o 4 canciones nuevas, me voy a iTunes y me pillo las 4 canciones nuevas, porque el resto ya lo tengo, ya lo compré en su día. Además yo soy comprador, a mí cuando algo me gusta yo voy y me lo compro, sea en digital o sea en físico. Entonces ya te digo que no soy muy fan o muy partidario, como quieras entenderlo, de andar haciendo recopilaciones, porque sé que mucho de lo de las recopilaciones tiene que ver con tratos con las compañías discográficas para rellenar el catálogo y poder sacarlo, ¿no? Más que por la propia idea del artista. Insisto, el que quiera y le gusta la discografía de Frank T está ahí. La mayoría de los discos no están descatalogados, se pueden conseguir, se pueden comprar y para adelante. Ya veremos a ver en un futuro si no aparece, como te he dicho antes, una idea mejor, ¿no? para hacer algún tipo de recopilatorio este año, ¿no? Un bocado nutritivo de metal pesado hará pegar. El ambiente es frío y se ha de calentar, así que masticar. Y al tragar considerad la posibilidad de no probar o repetir ese alimento, ya que más no va a quedar. Se han acabado los ingredientes y no he podido conseguir más, aunque las llamas siguen encendidas, ya que yo siempre tengo... Hola, buenos días. Seguimos aquí en la entrevista con Frank T. Y bueno, la verdad que estamos pasando un buen rato, recordando viejos tiempos, así como recordando su último trabajo también, Los negros también iremos a la luna. Es un título que
que yo creo que se explica por sí mismo, pero quiero que me cuentes un poco a raíz de qué surge ese nombre y qué quieres decir con ese título, Frank. Bueno, muchas veces los títulos, sobre todo cuando parece que tienen un significado, sí que es bueno puntualizar, y eso es algo que yo puntualicé antes de la publicación del disco, que no está al 100% referido a la temática de cada una de las canciones del disco, porque el disco, cada canción por sí sola tiene una temática distinta. Y es más bien porque todo tiene que tener un nombre, una etiqueta, un título, y a veces hay que ponerle algo llamativo, ¿no? Creo que he puesto el listón bastante alto con el título de los discos de mi carrera musical, y este tenía que hacer honor a ello. Me inspiré en un cómico que se llama Cedric the Entertainer, que es afroamericano, que es uno de los protagonistas de la película Barbershop con Ice Cube, y es un cómico que a mí me encanta, y tiene un monólogo donde hay una parte que habla de que los blancos siempre están haciendo películas de ciencia ficción, que siempre van a la luna y todo esto, ¿no? Y que no cuentan con los negros. Pues no, si los blancos piensen ir algún día a la luna, que se olviden, nosotros vamos a ir detrás. ¿Vale? Entonces me hizo mucha gracia como lo expuso, que dije, los negros también iremos a la luna. Evidentemente tiene muchos significados y muchas interpretaciones, ¿no? Y la propia frase, tal y como decías tú, deja claro el hecho de que no vamos a estar por detrás, vamos a seguir los pasos que se den, ¿vale? Vamos a estar también, ¿vale? No, queréis ir a la Luna, a Marte, conseguir no sé cuánto, no, los blancos no lo vais a hacer solamente vosotros, nosotros también vamos a estar. Evidentemente nosotros, al ser negros, siempre vamos a hablar de nosotros, pero no estamos hablando solamente de los negros, estamos hablando de todas las etnias, razas, religiones y todo lo que haga falta. Todos tenemos que ir a todas partes, no solamente pueden ir unos como si fuese una jerarquía, ¿no? No, todo es para todos. Muy bien, me ha gustado mucho. Pues sí, es un título que se explica por sí mismo. En ese camino hacia la luna, ¿no? Los negros en general y los afroespañoles o los negros de España en particular, ¿qué tal vamos? Bueno, es un tema todavía un poco, no sé si controvertido, difícil, o que no se ha abordado mucho. Yo creo que está todavía virgen, ¿no? Porque creo que la definición de afroespañol es algo que muchos que creo que son realmente afroespañoles no lo consideran por el arraigo que tienen con su país de nacimiento o el país de origen de sus padres. Sobre todo, por ejemplo, con el caso de los ecuatoguineanos. Yo he hablado con muchos guineanos de Guinea Ecuatorial y por ejemplo, siempre tiran más hacia la cultura africana, hacia la cultura de Guinea Ecuatorial, sus costumbres, su comida, sus cosas, más que hacia la cultura española, porque no te sigue rechazando, ¿no? Es difícil. Pero depende del arraigo que tenga cada uno. Hay gente que quizás no tiene tanto arraigo con la cultura africana o la cultura del país que sea de Nigeria, sea de Guinea Ecuatorial, sea del Congo, y ahí es donde se podría aplicar muchísimo mejor el concepto de ser afroespañol, porque eres una persona que vives en España, que entiendes la cultura española, que la vives, la masticas, trabajas aquí, incluso muchos acaban teniendo hijos con españoles. Has nacido incluso aquí, hay algunos que han podido nacer aquí, y sin embargo cada vez hay menos de ese arraigo, de esas costumbres o de esa cultura africana, sea del Congo, sea de Nigeria, sea de Senegal o sea del país africano que sea. Creo que es ahí donde se puede aplicar más el concepto de afroespañol. Incluso es algo que para nuevas generaciones, que quizás les vaya a venir incluso hasta más lejos todavía la cultura africana, también se puede aplicar, porque hay algo y es un riesgo, es un rasgo que siempre va a quedar ahí, y es el color de la piel. El mirarte en el espejo y ver que eres negro, eso es lo que te hace africano, y eso es por eso por lo que la palabra afro tiene que mantenerse ahí, ¿vale? Pero desde esa perspectiva, yo siempre lo estaba comentando antes, ¿no? Que siempre me considero más pro negro, ¿no? Que no súper africano.
¿vale? Porque yo he nacido ahí, pero yo vine con 2 años aquí a España y prácticamente no me he codeado con africanos, y si lo he hecho ha sido desde una perspectiva más, ¿cómo diría yo? No desde la africanía, de decir, somos africanos y tenemos que juntarnos, no, es porque vivimos en Móstoles, en Coslada y tal. Tú eres de África y yo nací también en África, bueno, pues ya está, pero vivimos en Coslada. Esto es así, o sea que no hay más, ¿vale? Creo que ser afroespañol es una opción y una cosa que no es una cuestión de que me guste o no me guste, es que al final resulta que es lo que tenemos que aceptar, que posiblemente seamos eso, porque somos esa mezcla. Y cuando tú te vas a cualquier país de África, ves, ahí es donde está la diferencia. Ves, yo no hablo igual que ellos, yo no siento o entiendo o practico las mismas cosas de la misma manera que ellos. Mi madre, por ejemplo, que siempre va a ser congoleña, lleva tantos años aquí en España, claro, llegamos en el año 75 aquí, pues, pero ella ya tenía 20 y pico años, ella sí habla, ella la música, ella sí tiene arraigo con su cultura, pero cuando ha estado allí, las cosas que decía, cómo las sentía, cómo debatía los conceptos de la vida con sus hermanos, ahí es donde ves la diferencia. Ahí dices, de repente tienes cosas más en común con Antonio López, que vive en el Quinto C y que nació en La Paz, ¿vale? En el Hospital de La Paz, que con cualquier angoleño, congoleño o senegalés. Y ahí es donde ves que eres una mezcla de las dos cosas. Y creo que eso no nos queda más remedio que aceptarlo a los que en realidad tenemos esa mezcla. Y hay gente que lo quiere negar. No, yo soy guineano, no, yo soy nigeriano, no, yo soy africano. Vale, sí, pero sabes quién es Adolfo Suárez, sabes quién es Espinete, viste los 12 goles que le marcó España a Malta. Hemos vivido la misma historia de España que han vivido muchísimos españoles. Eso es lo que nos hace afroespañoles. Pues me ha gustado mucho esto. Es un tema complicado, Frank. Es un tema complicado porque sí que hay rechazo a la gente que sabe que es negra y que está orgullosamente negra. Es una cosa, es una forma de decirlo, porque en realidad ese orgullo de algo por lo que tú no has contribuido, pero es que te conoces, te quieres y respetas lo tuyo, ¿no? Respetas esa identidad. Por otro lado, hay esa otra parte, ¿no?, de personas que quizá no hayan adoptado ese rol de pues, afroespañol, ¿no?, que te rechazan dentro de su propia comunidad por pensar que tú piensas estúpidamente que eres blanco. ¿Te has enfrentado a eso, Frank? Yo sí. A ver, yo, por ejemplo, que creo que yo soy muy apátrida, pero muchísimo, ¿vale? Y ahí el tema de las banderas creo que para mí es un atraso y no nos ha conducido a nada. Desde esa perspectiva me considero más pro negro. Creo que ser negro ya es una nacionalidad. Y es una nacionalidad muchísimo más mundial, más abierta, más grande y más interesante. Porque cuando las minorías negras se juntan entre ellas, hay una comunión no escrita que está ahí. Tú te vas a Francia, por ejemplo, y saludas a un negro porque es negro. Te vas a Colombia, sobre todo en Cali, donde hay una gran comunidad afrocolombiana, ¿vale? Y se sienten hermanados contigo. Vas a Bélgica y con los negros belgas, y vas a Inglaterra con los negros ingleses. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué tenéis en común? Que sois negros. Uno puede haber nacido en Senegal, otro en el Congo, otro en no sé dónde, otro en Colombia, otro en cualquier otro sitio. Pero hay una cosa que tienes en común, y es que sois negros. Y sois una minoría negra en países donde la mayoría es de otro color de piel. Eso ya nos une. ¿Por qué? Porque tenemos unas mismas circunstancias. Las mismas circunstancias que tienen la minoría negra en España, en Estados Unidos. Hay matices y cosas diferentes, ¿de acuerdo? Según el país. Pero ese rechazo lo hemos vivido todos. Porque somos una minoría y somos negros. Y es como que hay una simbiosis ahí, ¿de acuerdo? Y me encanta porque ahí no es de Senegal uno y otro de Nigeria. Yo sé que los guineanos y los nigerianos no tienen muy buen rollo. Bueno, pues en
En la negritud eso no existe. No existen nigerianos ni existen guineanos o senegaleses. Existen negros, solamente. Y eso es lo que a mí... Yo siempre voy a ser pro negro por eso. Porque puedo ir a Colombia, he hablado con muchos afrocolombianos y se han sentido... O sea, hablan de Franté como un líder o como alguien importante. Y Franté vive en España, nació en el Congo y tal. ¿Por qué? Porque son negros también. Y hablo de las cosas... O sea, las cosas que yo he hablado que me pasan aquí en España, las han sentido en Colombia. En Colombia, está a tomar, por eso son 15 horas en avión. ¿Me entiendes? O sea, y es porque somos negros, simplemente. Y yo creo que hay que luchar más por eso, por la negritud, por esa unión que hay entre los negros, por eso, ¿no? Porque tú seas de Guinea y luego además en la propia Guinea, entre los Fan y los Bubi, en el Congo, los Baluba y los que hablan Lingala, los que hablan Chiluba, y así todo el rato. No, al final somos negros y sobre todo cuando estamos viviendo en un país donde somos minoría, sí que tenemos que tener una unidad más grande desde la perspectiva de la problemática del propio negro. Así que incluso el mero hecho de decir, no, bueno, yo soy afrocolombiano, yo soy afroespañol o yo soy afroamericano, incluso hasta eso para mí es secundario. Sigue primando la negritud, el hecho de ser negros. Y eso es lo que creo que deberíamos de luchar, por esa unidad. Creo que esta revista también refleja un poco eso, ¿no? La negritud que hay. No solamente se está hablando de los de Guinea Ecuatorial, ni de los de Nigeria, ni los de tal. Creo que la negritud es algo que se plasma cuando tú ves cosas que se leen aquí en esta revista. Y me parece positivo desde esa perspectiva. Yo lo que veo es sobre todo eso, que se tiene que trabajar la negritud. Es lo que se tiene que trabajar. Yo al menos es mi aportación. Ese nuevo maestro, demasiado tiempo aquí, no quiero que llegue el fin. Mira chiquitín, ya en mi rap yo sin. La misión es seguir, repetir más, repetir rap, repartir gas. Pues bueno, vamos concluyendo con la entrevista con Frank T. Está siendo pues la verdad una conversación interesante, ¿no? Sobre temas pues africanos, temas de negritud, temas de identidad y bueno, vamos a hacer un juego, Frank. Es un juego pues bastante fácil y recurrente, ¿no? Ya se ha hecho, pero a mí me gusta mucho. Yo te voy a dar una sucesión de palabras, o sea, una pequeña frase corta, y tú me vas a decir una pequeña frase corta que te venga en mente cuando yo te esté diciendo eso. O una frase corta o una palabra, ¿vale? O sea, que un poco que... conjunto de palabras, máximo... Bueno, no máximo, vamos a ponerlo, ¿vale? Lo voy a intentar. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Mujer negra. Mamá. La mujer negra, mi mamá, mi madre. Mohamed Ali. Una inspiración. Podemos. Una alternativa que creo que tiene que mejorar. Dictaduras africanas. Algo con lo que hay que acabar ya. Partido Popular. 0. Discriminación positiva. Discriminación positiva. Esta es más difícil. Discriminación positiva. Venga, rápido. Hay que estar alerta con eso. Muy bien. Por último, Rita Bosao. Rita Bosao, ahí ponme en antecedentes. Rita Bosao, parlamentaria negra de Podemos. De tal. Pues creo que un punto de inflexión. Muy bien, muchas gracias. Está muy bien, muy bien. Perfecto, Frank, vamos a ir terminando. No sin antes, mira, yo voy a ser muy sincero. Esta revista está dirigida por mujeres. Como no te haga esta pregunta, estoy fuera. Las jefas son chicas y evidentemente pues todo el mundo quiere saber si tiene posibilidades. ¿Cuál es la situación personal de Frank T? La situación personal... No, yo ahora tengo pareja. en estos momentos tengo pareja y muy bien, muy feliz. Bueno, pues, oye, pues es lo que hay. Next time. Pues nada, un placer, Frank. Ha sido inspirador estar contigo. Deseamos que vaya muy bien la venta de este último disco. Los negros también iremos a la luna. Pues, bueno, ya no sé si las ventas, pero por lo menos que genere movimiento, que haya gente que lo escuche, que lo disfrute
que aprenda también y sobre todo que se entretenga, ¿no? Yo creo que es la combinación de todo lo que trato de mostrar en este disco y yo creo que en todos los discos que he hecho. Y nada, que sea lo suficientemente bueno como para que la compañía quiera volver a grabarme otro disco. así que ojalá. Pues no, seguro que sí, ya vamos en camino de ello. La verdad que La vida en azul o La vida azul es una de las mejores canciones que yo creo que de Fran T. O sea, es divertida, sí. Yo, mi canción favorita de Fran T, siempre voy a decir que a mí me parece como el culmen del hip hop en español, es, ¿cómo se llama? El éxito es un tomo. Me parece impresionante. Bueno, Frank, pues si quieres mandar un saludo a los los socios, los amigos, los seguidores de Waiting Pass. Pues nada, Fran T representando, tratando de ser no una estrella, sino uno más y aportar algo positivo para todos los socios, para todos los oyentes y para todos los que apoyan Waiting Pass. Así que un gran apoyo y sobre todo muchísimas gracias por haberme llamado para poder participar en ella. Muchísimas gracias a ti, Frank. Y bueno, cómprense el número 2 de la revista. El número 3 va a salir con la entrevista a Fran T. Pero en el número 2 ya Fran T nos cuenta cosas interesantes, como por ejemplo, ¿a qué invitaría a cenar a una chica en una cita? Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.